Lección 1. Consejos para viajar por Europa. Tus palabras me tranquilizan, ya que planeo viajar a Europa el año que viene. ¿Alguna recomendación? Por supuesto, Europa es rica en cultura e historia. Tendrás muchísimas opciones para elegir. Estoy particularmente interesado en experimentar las tradiciones y cocinas locales. Debes disfrutar de la comida callejera local. A menudo ofrece un sabor auténtico de cada cultura. Comida callejera, dices. Me aseguraré de buscar a los mejores vendedores locales. Además, sumergirse en las fiestas locales puede ser una experiencia encantadora. Festivales. Suena emocionante. ¿Cuáles me recomiendas visitar? Cada país tiene sus celebraciones únicas, pero no te pierdas el Oktoberfest en Alemania, si puedes. Oktoberfest. Sin duda sería una experiencia inolvidable. Lección 2. Etiqueta en la mesa. No dirías hola tú. Cuando te diriges a alguien, más bien, hay modales en la mesa que debemos tener en cuenta. Cierto, la etiqueta adecuada puede mejorar significativamente la experiencia gastronómica. ¿Qué modales específicos cree usted que son esenciales practicar durante las comidas? Lo primero, y más importante, es masticar siempre con la boca cerrada. Es una señal de respeto. Esa es una regla fundamental. Y el uso de utensilios. El uso de los utensilios depende de la cocina, pero en general hay que manejarlos con gracia. Un manejo elegante, sí. He observado que mucha gente pasa por alto estos detalles. En efecto, gestos sencillos, como decir por favor y gracias pueden marcar una gran diferencia. Son las pequeñas cosas las que a menudo dejan una impresión duradera. Lección 3. La ciudad resplandeciente. Una ciudad brillante es quizás una metáfora de esperanza y oportunidad, muy parecida a las presidencias desde el pórtico de la Casa Blanca. ¡Qué comparación tan profunda! La Casa Blanca simboliza el liderazgo y los ideales de la democracia. Exactamente. Es un faro de esperanza para muchos, como una ciudad resplandeciente en la cima de una colina. Estas imágenes evocan un sentimiento de aspiración y de búsqueda de grandeza. Sí, la visión de una ciudad radiante puede inspirar a las personas a esforzarse por alcanzar la excelencia en sus propias vidas. Es fascinante cómo la arquitectura puede encarnar ideales y emociones tan poderosos. En efecto, los edificios a menudo cuentan historias de la época en que fueron construidos. Y también pueden reflejar las aspiraciones de quienes las habitan. Me resulta alentador pensar que cada generación puede contribuir al legado de estos lugares. Lección 4. Los elementos del mundo. Debo confesar que los diversos elementos del mundo a veces amenazan con abrumarme. De hecho, es notable cómo todo parece estar interconectado y, al mismo tiempo, caótico. Exactamente. Es como si todos fuéramos parte de un gran experimento y el resultado es incierto. La incertidumbre tiene una forma de mantener la vida interesante, ¿no es así? Ciertamente sí, aunque prefiero un poco de previsibilidad de vez en cuando. No estarías solo en ese sentimiento, demasiado caos puede generar estrés.
El estrés es el enemigo de la creatividad, como dicen. Y sin embargo, la creatividad a menudo florece en entornos caóticos. Es cierto que quizá necesitemos ambos elementos para prosperar verdaderamente. Lección 5. Consulta del número de habitación. Disculpe las molestias, pero debo revisar nuestros registros. ¿Podría proporcionarme su número de habitación, por favor? Por supuesto, es la habitación 402. Espero que esto simplifique el proceso para usted. Gracias por la información. Me ayudará a encontrar sus datos rápidamente. Aprecio su eficiencia. Siempre es refrescante encontrar a alguien que valora el tiempo. Estoy de acuerdo, el tiempo es un recurso precioso que no debemos desperdiciar. Hablando del tiempo, ¿alguna vez te has dado cuenta de lo rápido que vuela cuando te diviertes? Por supuesto, a menudo parece que el tiempo se detiene cuando uno está involucrado en actividades placenteras. Quizás deberíamos planificar actividades más divertidas para aprovechar mejor nuestro tiempo. Eso suena como una idea espléndida, siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Lección 6. Compras de souvenirs. Espero poder encontrar algo interesante para mis amigos en casa. Siempre es un desafío encantador. Elegir el recuerdo perfecto puede ser una experiencia muy agradable. Sí, quiero algo que realmente represente este lugar y su cultura. Es maravilloso compartir un trocito de tus viajes con tus seres queridos. ¿Qué tipo de artículos crees que serían adecuados? Quizás algo hecho a mano, ya que lleva una historia única detrás. ¡Qué idea tan genial! Los artículos hechos a mano suelen reflejar el corazón de una comunidad. Exactamente. Y además apoyan a los artesanos locales, lo cual es una ventaja. Me sentiría bien contribuyendo a la economía local mientras compro. Lección 7. Discusiones futuras. Definitivamente vale la pena explorar todos los maravillosos lugares mencionados. Discutiremos esto más detalladamente mañana. Estoy de acuerdo, hay tantas posibilidades interesantes para considerar. Creo que planificar con anticipación nos permitirá maximizar nuestras experiencias. Por supuesto, y nos ayudará a coordinar nuestros horarios de manera efectiva. Quizás podríamos hacer una lista de lugares que deseamos visitar. Es una idea excelente. Una lista nos asegurará que no nos olvidemos de nada. Traeré mi cuaderno, encuentro que escribir las cosas me ayuda a recordar. Traeré mis bolígrafos favoritos. Una lista colorida siempre es más atractiva. ¿Cómo debemos priorizar nuestros destinos? Lección 8. Dedicación a la vida. La vida de este mundo es verdaderamente extraordinaria, dediquémonos a ello. De hecho, hay mucho que apreciar y apreciar en nuestras vidas. A Es menudo me esencial encuentro tomarnos un reflexionando momento sobre para la hacer belleza una que nos pausa rodea. y reconocer esa belleza. Tomamos un momento para decir una ovación por nuestro país y por nuestros seres queridos. Eso suena como un gesto significativo y ciertamente no puede hacer daño. En tiempos de incertidumbre, la esperanza y la positividad pueden elevar nuestro espíritu. Por supuesto, y compartir esos sentimientos puede fortalecer nuestros lazos.
Es un recordatorio de que estamos todos juntos en esto, enfrentando los desafíos de la vida. Lección 9. Designación de alimentos. He designado áreas específicas para diferentes tipos de comida en el evento. Es un enfoque fantástico que ayuda a crear una experiencia más organizada. Creo que cuando se categorizan los alimentos se mejora el disfrute de la comida. Por supuesto, y evita el caos de mezclar sabores que no se complementan. Exactamente. Además, permite que los huéspedes encuentren fácilmente lo que prefieren. ¿Has considerado etiquetar cada sección para mayor claridad? Esta es una sugerencia brillante, las etiquetas claras ciertamente ayudarán a todos. Puedo ayudarle con el etiquetado si lo desea. Lo agradecería mucho, el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Lección 10. Aventuras culinarias. El amor, con sus ricos sabores, siempre ha inspirado mis aventuras culinarias. ¡Qué sentimiento tan encantador! La comida tiene una forma de conectarnos con nuestras emociones. Siempre he querido probar la musaca, me parece un plato lleno de historia. Tienes razón, la musaca es un clásico y varía de una región a otra. Creo que probar diferentes variaciones será un viaje culinario en sí mismo. Por supuesto, cada bocado cuenta la historia de su origen. Me pondré como meta preparar musaca para mi próxima reunión. Es una idea excelente. Tus amigos seguro que agradecerán el esfuerzo. Espero que disfruten la experiencia tanto como yo espero. Lección 11. Resumen de fechas. Joy, hola, ¿qué tal tu cita de anoche? Fue increíble. Fuimos a un pequeño y agradable restaurante del que había oído hablar. Qué bien suena. ¿Qué lo hizo tan especial? El ambiente era encantador y la comida absolutamente deliciosa. Solo puedo imaginar la experiencia, la buena comida siempre mejora una cita. En efecto, compartimos historias y risas, lo que lo hizo aún más agradable. Esa suena como la receta perfecta para una velada memorable. De verdad que lo fue. Sentí una conexión genuina, lo cual siempre es reconfortante. Es maravilloso saber que tuviste una experiencia tan positiva. Lección 12. Espíritu competitivo. El competidor, sin embargo, era bastante formidable. Alon también era famoso por su atractivo para los espectadores. Es fascinante cómo el carisma puede elevar la presencia de una persona en las competiciones. De hecho, parece que tanto la habilidad como el encanto juegan un papel crucial a la hora de conquistar al público. Creo que interactuar con los espectadores puede ser tan importante como la competición misma. Por supuesto, crea una conexión que puede mejorar la experiencia general. Creo que es por eso que algunos atletas se convierten en leyendas, conquistan corazones y títulos. Exactamente. La combinación de talento y personalidad es poderosa. ¿Alguna vez has pensado en cómo interactuar con una audiencia? Creo que compartiría historias y humor para hacer la experiencia agradable.
Lección 13. Recuerdos preciados. Son todo lo que tenemos a veces para conectarnos con días pasados. Recuerdo los buenos tiempos. La nostalgia tiene una forma de traer calidez a nuestros corazones, ¿no es así? Claro que sí. Recordar recuerdos preciados puede ser increíblemente reconfortante. A menudo me encuentro recordando mis aventuras de la infancia. Aquellos tiempos inocentes estaban llenos de alegría y sencillez. Sí, y a menudo nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Es esencial aferrarnos a esos momentos porque moldean quiénes somos. Estoy de acuerdo, sirven como recordatorios de nuestro crecimiento y resiliencia. ¿Te gustaría compartir uno de tus recuerdos favoritos? Lección 14. Los regalos de la naturaleza. Siempre he valorado cómo la naturaleza nos proporciona hermosas plantas que no solo son asequibles sino también fáciles de cuidar. Por supuesto, creo que tener plantas puede mejorar mucho la atmósfera de un espacio. ¿Tienes alguna tienda favorita para comprar este tipo de plantas? Sí, a menudo visito un vivero local que se especializa en una variedad de plantas de interior. ¡Qué bien! Me encanta explorar estos sitios y descubrir nuevas cosas para mi hogar. Es como embarcarse en una mini aventura, cada vez. Nunca sabes qué te puedes encontrar. Exactamente. ¿Alguna vez has considerado tener un pequeño huerto interior? Lo he pensado, y creo que sería un proyecto maravilloso para emprender. Quizás podríamos visitar la guardería juntos y recoger algunas ideas. Lección 15. Planificación de viajes. Es hora de empezar a planificar este viaje. Primero, tenemos que decidir las fechas. Sí, eso es crucial. Sugiero que revisemos nuestros horarios para encontrar el momento más conveniente. Buen punto. Sería prudente evitar cualquier conflicto que pudiera surgir. ¿Qué tal si miramos el calendario juntos y vemos qué funciona mejor para ambos? Creo que eso sería muy útil. Prefiero tener todo organizado con antelación. Yo también. Planificar con antelación puede eliminar el estrés de última hora y garantizar una experiencia más fluida. ¿Tienes alguna fecha específica en mente que te gustaría proponer? Estaba pensando en la primera semana del próximo mes. Podría ser un momento encantador para viajar. Eso suena prometedor. Añádalo a nuestra lista y veamos cómo se alinea con nuestros demás compromisos. Lección 16. Empacar con prudencia. A la hora de preparar nuestro viaje, es aconsejable viajar ligero para evitar gastos adicionales por equipaje. Muy cierto. Llevar demasiado de equipaje puede ser bastante incómodo. Además, viajar durante temporadas bajas puede ahorrarnos tiempo y dinero. Es una estrategia excelente. Menos gente significa una experiencia más agradable. Exactamente. Podemos explorar sin sentirnos apresurados ni abrumados. Aprecio su enfoque práctico para viajar. Hace que la planificación sea mucho más agradable. Gracias. Creo que una preparación minuciosa puede enriquecer significativamente nuestras aventuras. Estoy totalmente de acuerdo.
Deberíamos hacer una lista de verificación para nuestro equipaje. Sí, eso ayudará a garantizar que no olvidemos nada importante. Lección 17. Ajuste de planes. Normalmente sigo un programa que encontré online, pero hago ajustes según mis preferencias personales. ¡Qué buen enfoque! Personalizar los planes puede resultar en una experiencia más satisfactoria. Exactamente. Me permite incorporar lo que mejor me funciona y al mismo tiempo beneficiarme de un plan estructurado. ¿Has encontrado algún programa específico que te guste especialmente? Sí, he descubierto algunos que se centran en el equilibrio y la flexibilidad, lo cual me parece muy atractivo. Suena genial. Adaptar un programa a tu estilo de vida puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Es importante crear un plan que sea sostenible y agradable. ¿Estarías dispuesto a compartir conmigo tu programa favorito? Claro que sí. Me encantaría compartir consejos y trucos que me han funcionado. Lección 18. Desafíos históricos. Para atravesar tribus indígenas, las Badlands y otros problemas, un comerciante de pieles llamado Jesse Chisholm tuvo que afrontar toda una aventura. En efecto, su viaje debió estar lleno de desafíos y encuentros fascinantes. Solo puedo imaginar las historias que debe haber recopilado durante sus viajes. Esas experiencias le habrían proporcionado conocimientos invaluables sobre las culturas que conoció. Sí, navegar por diferentes territorios requeriría no solo coraje sino también gran diplomacia. Es notable cómo las figuras históricas moldearon los caminos que recorrimos hoy. Por supuesto, aprender sobre sus viajes puede inspirarnos en nuestras propias aventuras. Me encantaría leer más sobre Jesse Chisholm y sus experiencias. Busquemos un libro o un documental que cubra su vida, creo que sería bastante esclarecedor. Lección 19. Éxito en la comunicación. Afortunadamente, no tuve ningún problema de comunicación durante mis viajes. Fantástico. Una comunicación clara puede ser clave para el éxito o el fracaso de un viaje. Sí, ¿qué te pareció la gastronomía local durante tu estancia? Me sorprendió gratamente. Los sabores eran vibrantes y verdaderamente representativos de la cultura. ¡Qué rico! ¿Probaste algún plato único que te llamara la atención? Sí, había una especialidad local que nunca había probado antes y era absolutamente deliciosa. Me encanta descubrir nuevos sabores cuando viajo, amplía mis horizontes culinarios. Exactamente. La comida es una forma maravillosa de conectar con un lugar y su gente. Quizás podríamos planificar una aventura culinaria en nuestro próximo viaje. Lección 20. Reserva de alojamiento. Eso tiene sentido, debería reservar todo mi alojamiento con antelación. Sí, lo recomiendo para tu tranquilidad. Te asegura tener alojamiento al llegar. Estoy de acuerdo, buscar alojamiento a última hora puede ser bastante estresante. Además, reservar con antelación a menudo le ofrece más opciones y mejores precios. Es un punto válido. Preferiría reservar mi alojamiento antes de que comience el viaje.
Exactamente. Te permite concentrarte en disfrutar de tu viaje sin preocupaciones innecesarias. ¿Qué te parece buscar un alojamiento único, como alojarte en una casa de huéspedes local? Suena una idea fantástica. Ofrecería una experiencia más auténtica. Estoy entusiasmado con las posibilidades. Comencemos a investigar juntos. Lección 21. Vida orgánica. Sí, he descubierto que es importante utilizar productos orgánicos en mi vida diaria. ¡Qué elección tan maravillosa! Los productos orgánicos suelen contribuir a una mejor salud y bienestar. Estoy de acuerdo. No contienen químicos ni pesticidas dañinos, lo cual es fundamental para mí. Además, apoyar la agricultura orgánica ayuda a promover prácticas sostenibles. Exactamente. Creo que nuestras decisiones pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Has notado algún cambio significativo desde que hiciste el cambio? Sí, me siento con más energía y más saludable en general. Es fantástico. Me encantaría incorporar más productos orgánicos a mi vida. Puedo compartir algunos consejos sobre dónde encontrar buenos productos orgánicos si estás interesado. Lección 22. Compras de mezclilla. Sí, puedes probar Denim Paradise. Tienen una variedad de opciones de cintura alta. Suena perfecto. He estado buscando unos vaqueros elegantes de cintura alta. Ofrecen una gran selección y la calidad también es excelente. Lo agradezco. Encontrar ropa de calidad siempre es una prioridad para mí. Probablemente encontrarás algo que se adapte a tu estilo y te quede perfecto. Tengo muchas ganas de probarlo. Tienen diferentes lavados disponibles. Sí, tendrás muchísimas opciones para elegir. Qué bueno oír eso. Tengo muchas ganas de ir de compras. Estoy emocionado por ti. Seguro que encuentras algo fabuloso. Lección 23. Rutinas matutinas. Yo solía ser igual, las mañanas eran una lucha constante para mí. En serio, ¿qué cambió para ti? Comencé a programar mi alarma 15 minutos antes y eso hizo una gran diferencia. Es una idea brillante. Me da el tiempo justo para ordenar mis ideas. Exactamente. Esos minutos extra pueden ayudarte a empezar el día con buen pie. Quizás lo intente. ¿Cómo aprovechas esos 15 minutos extra? Generalmente los paso tomando café mientras disfruto de un momento de tranquilidad. ¡Qué bien! Un comienzo tranquilo puede marcar la pauta para todo el día. De verdad que sí. Además, me permite evitar las prisas de la mañana. Lección 24. Comprobación previa a la operación. Necesito ir a la clínica pronto para controlar mi presión arterial. Eso suena importante. Se asegurarán de que estés listo para la operación. Sí, quiero asegurarme de que todo esté en orden antes del procedimiento. Siempre es mejor estar bien preparado, especialmente para algo tan importante como una cirugía. Por supuesto,
He estado intentando mantener la calma y la concentración. ¡Qué buen enfoque! Mantener una actitud positiva puede ayudar mucho a aliviar la ansiedad. Gracias. Agradezco su apoyo. ¿Les ha pasado alguna vez por algo similar? Sí, me hicieron una cirugía menor hace unos años. Los controles preoperatorios fueron bastante exhaustivos. Me lo imagino. Me tranquiliza saber que toman esas precauciones. Lección 25. Enseñar recompensas. No tengo muchos estudiantes, no tantos como solía tener. Puede ser un desafío, pero parece que aún así lo encuentras muy gratificante. Sí, claro. Los pocos estudiantes que tengo ahora son dedicados y tienen muchas ganas de aprender. ¡Qué maravilla! A menudo, la calidad importa más que la cantidad. Exactamente. Disfruto creando vínculos significativos con ellos. Esas conexiones pueden marcar una diferencia significativa en la experiencia de aprendizaje. Me esfuerzo por hacer que cada lección sea interesante, incluso si el tamaño de mi clase es más pequeño. ¡Qué enfoque tan loable! ¿Cómo consigues que tus clases sean interesantes? Incorporo diversas actividades y discusiones para mantenerlos involucrados y entusiasmados. Lección 26. Decisiones de compra. No estoy seguro de dónde comprar mi ropa nueva. Lo entiendo. Yo tampoco he estado en ninguna tienda todavía. Quizás podamos explorar algunas opciones juntos. Eso suena bien. Siempre es más divertido ir de compras con alguien. Por supuesto. Además, podemos aconsejarnos mutuamente sobre qué queda mejor. Me encanta la idea. ¿Tienes algún estilo específico en mente? Estoy buscando algo informal pero elegante para usar todos los días. Perfecto. Creo que encontraremos muchas opciones geniales. Dediquemos un día a ello y veamos qué podemos descubrir. Lección 27. Búsqueda de empleo. Últimamente he estado buscando un nuevo trabajo. ¡Qué emocionante! Espero que encuentres algo que te guste. Gracias. ¿Y tú? ¿Buscas nuevas oportunidades también? Sí, yo también estoy pensando en un cambio. Parece el momento ideal para ambos. Claro que sí. ¿Qué tipo de trabajo esperas encontrar? Estoy buscando algo que se alinee con mis habilidades y pasiones. ¡Qué buen enfoque! Es importante disfrutar de lo que haces. Por supuesto, creo que la pasión puede llevar al éxito. Mantengámonos motivados unos a otros durante nuestra búsqueda de empleo. Lección 28. El viaje de Harriet. Esto proporcionó un refugio para los recién llegados y Harriet realizó alrededor de 11 viajes desde Canadá. ¡Qué notable! Debió haber sido todo un viaje para ella. Sí, ella jugó un papel importante al ayudar a muchas personas a encontrar seguridad. Es inspirador ver tales actos de valentía y bondad a lo largo de la historia. Exactamente. Personas como ella realmente marcaron la diferencia en la vida de los demás.
Me pregunto a qué desafíos se enfrentó durante sus viajes. Solo puedo imaginar las dificultades, pero su determinación debe haber sido inquebrantable. En efecto, historias como la suya nos recuerdan el poder de la compasión y la resiliencia. Es esencial recordar y honrar a quienes han allanado el camino para otros. Lección 29. Compra de Apple. Tomaré 4 manzanas rojas, por favor. Claro, aquí tienes. Serán $2. Gracias. Se ven deliciosos y frescos. Claro que sí. Siempre disfruto de una buena manzana. ¿Tienes un tipo de manzana favorito? Suelo preferir las manzanas Fuji. Son dulces y crujientes. Buena elección. Me gustan las Granny Smith por su acidez. También son geniales para hornear. En efecto, una fruta versátil que se puede disfrutar de muchas maneras. Lección 30. Desarrollo profesional. Por supuesto, también preguntaré sobre oportunidades de desarrollo profesional durante la entrevista. Es una decisión inteligente. Demuestra tu compromiso con el crecimiento. Sí, creo en mejorar continuamente mis habilidades y conocimientos. Los empleadores valoran a los candidatos que son proactivos en cuanto a su desarrollo. Exactamente. Demuestra una sólida ética de trabajo y dedicación. ¿Has pensado en alguna área específica que quieras desarrollar más? Estoy particularmente interesado en mejorar mis habilidades de liderazgo. Es una cualidad muy valiosa en cualquier profesión. Les deseo mucha suerte con sus consultas. Gracias. Agradezco su apoyo y ánimo.